Bien, iniciamos. Sean todos y todas bienvenidos. Eh, Disculpen, ahora sí. Iniciamos. Sean todos y todas bienvenidos. Desde San José, Costa Rica, los saludo. Mi nombre es Pablo Cruz. Yo soy el coordinador de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID, junto a Gerson Lizarbe de Perú. Este, Realmente un honor y un gusto que estén por acá hoy con dos grandes ponencias de dos grandes ponentes peruanos, además, gente de gran trayectoria. Realmente esperamos que lo disfruten muchísimo el día de hoy, como ha sido la tónica de todas las reuniones que hemos tenido sobre todos estos temas tan interesantes desde hace más de 2 meses. Un poco repasar lo que es habitual, los trabajos que hemos hecho con la red, la gente que hemos tenido con nosotros, hemos tenido gente de la UNAM, de México, de ISET, de España, Alfepse, la Universidad de Islahuaca. La semana pasada tuvimos a la Universidad Pontificia Bolivariana seccional de Bucaramanga, en Colombia. Y vamos creciendo, vamos proyectándonos a cosas muy, muy, muy interesantes. Para este mes que viene tenemos ponencias muy buenas, muy bonitas, que son dignas de ver. Además que tenemos un evento internacional que nos va a acompañar en ese evento. Es justamente el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco. Eso se lo haremos saber en unos días. Será un evento grande, un evento bastante, bastante robusto, que la red también asumirá parte presencial en este evento internacional. Agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, a Ludos en Argentina, la ULAPSI, Sinergia, Centro Psicológico de México, PIR Consultores desde Costa Rica, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España. De hecho, hoy tuvimos en horas de la mañana una ponencia magistral de la gente de España que estuvo sumamente buena y esperamos que hayan amigos y amigas también de España hoy por acá. Conexiones empresariales también, la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, la Universidad de Ixtlahuaca, CUI, Serviprof, de la UNAM de Ixtacala, Ágora Organizacional y el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención de Jalisco. Son parte y miembros de esta red. Y una vez también invitarlos a que sean partícipes de esto. La red fue creada justamente para podernos involucrar a nivel internacional desde nuestra ciencia en los momentos más difíciles que estamos pasando como pueblos. Así que invitarlos si gustan hacer una ponencia con nosotros, si gustan sus organizaciones, sus centros de estudio, apoyar a la red, ser parte de la red, son totalmente bienvenidos. Lo único que deben hacer es escribirnos a red.internacional.profesional@gmail.com. Les repito, red.internacional.profesional@gmail.com. De ese mismo sentido, pueden solicitar su certificado de participación y con todo gusto les estaremos respondiendo lo más antes posible. Realmente para nosotros como coordinadores nos sentimos sumamente felices de poder estar acá, de poder ver que este proyecto cada vez se nos hace más grande y más robusto y podemos llegar a más países, más profesionales y más personas. Hoy tenemos al doctor David Salas y al doctor Tomás Caicho, espero haberlo dicho bien, Tomás, de Perú, con dos grandes ponencias. El día 29 de junio a las 7 de la noche, hora Costa Rica, 8 Perú, 2 de la mañana de España, tenemos al doctor Bruno Zanolo de Perú también, con el tema soledad y problemas emocionales en tiempos de COVID. Y viene para julio grandes ponentes también internacionales, como ha sido la temática y la línea de esta red. Realmente agradecerles muchísimo que estén por acá.
Recordarles por última vez antes de iniciar que pueden solicitar su certificado de participación o incluso si quieren ser parte de la red, escribiéndonos a red.internacional.profesional@gmail.com. Realmente de parte de nosotros como coordinadores es un gusto y es un honor poder tener dos grandes invitados internacionales, iniciando con el doctor José David Salas Gil, psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además consultor de test psicológicos online de Physic Cloud Consultores, consultor en OB Perfiles y OP Link, creador de contenido y Pieces Tools. Realmente un gusto tener a alguien, porque son pocos realmente la gente que realmente trabaja muy bien los temas de pruebas, de la creación, del desarrollo, y realmente me parece que será algo maravilloso de escuchar y ver qué nos trae el día de hoy. José David, un gusto, gracias por estar por acá, adelante. Gracias, Pablo. Bueno, quería confirmar si se me escucha bien? Correcto, todo bien. Perfecto, genial, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Se ve la pantalla también? Correcto. Bien, bueno, gracias en primer lugar a la red, a ti y a Gerson por organizar este tipo de eventos que son internacionales y en estos momentos son tan valiosos para la profesión. Vamos a hablar hoy día sobre los beneficios y limitaciones de las evaluaciones psicológicas online frente al COVID. Si alguien tiene alguna pregunta, dígame, David, nomás con confianza, por favor. Quiero, antes de eso, es importante precisar algunos términos, ¿ok? Porque hay mucha confusión y sobre todo porque en estos tiempos de lo que ha pasado, lo que está pasando ahorita con la pandemia, con el COVID-19, que de repente muchos países todavía no pueden salir, no se puede hacer algunas actividades. Por ejemplo, aquí en Perú todavía seguimos en el aislamiento social, todavía a fin de mes es que se le va a levantar ya la cuarentena, eso es lo que están diciendo. Pero quiero contarles que la evaluación online se ha hecho mucho más conocida, se ha hecho más famosa, digamos así, en estos tiempos porque hay una gran cantidad de profesionales que se ha visto obligado a migrar a esta modalidad de evaluación. Pero la evaluación online se viene aplicando desde hace ya más de una década, ¿ok? En muchos países de Europa, en algunos países de Norteamérica y ya varios países de Latinoamérica han venido utilizando, aplicando la telepsicología desde hace varios años, ¿no? Es por esa razón que hay algunos centros, hay algunos consultorios, hay algunos profesionales que ya tenían años trabajando en la evaluación online y que ahora que ha pasado todo este contexto de que ya no podemos hacer muchas cosas presencialmente, ellos pues no se han visto gravemente afectados en cuanto a la profesión, porque ya se adaptaron fácilmente, porque ya venían trabajando desde hace bastante tiempo. El problema ha sido con algunos colegas que de repente no estaban todavía tan acostumbrados o les está costando adaptarse a esta modalidad online, ¿no? He preparado yo aquí en esta diapositiva algunos términos que es importante que diferenciemos. Por ejemplo, en el caso de la evaluación psicológica, tenemos evaluación presencial, algunos hablan de evaluación a la distancia, otros hablan de evaluación online. En el caso de las técnicas, se tiene la entrevista online, otros hablan de entrevista a la distancia, otros dicen teleentrevista. En el caso de los test, existen los test físicos, los test virtuales, los test online, pero ¿qué cosa es cada uno de esos, no? Entonces, para no confundir términos, yo les quiero comentar algunas cositas. La evaluación psicológica presencial es lo que siempre hemos hecho casi todos nosotros, ¿no? O sea, estamos en un ambiente, en una habitación, en un cuarto, en un consultorio, en un lugar cerrado, prostético, controlado. Estamos nosotros y está el evaluado o el evaluado. Y nosotros le aplicamos una serie de instrumentos psicológicos o realizamos una serie de técnicas psicológicas como la entrevista y la observación, ¿no? De forma presencial, o sea, estamos viendo a la persona. Esa es una evaluación psicológica presencial. La evaluación a la distancia es cuando nosotros, las personas no están cerca de nosotros, sino están a una distancia, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en una ciudad, las personas están en otra ciudad, nosotros estamos en un país, ellos están en otro país, o estamos en la misma ciudad, pero en diferentes casas, diferentes zonas,
y hacemos una evaluación a la distancia a través de medios tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, a través de una plataforma Zoom podemos hacer una entrevista, a través de una videollamada por un smartphone podemos hacer una entrevista, podemos aplicar un test psicológico de forma online a través de Internet usando alguna plataforma. Entonces, eso es una evaluación a distancia, ¿no? Podemos dar los resultados o de repente dar el informe a través de una videollamada, ¿no? Mandamos por correo electrónico en formato PDF el informe y cuando ya lo tenga la persona en la computadora o impreso, juntos nos ponemos a revisar los resultados. Esa es una evaluación a la distancia. Algunos hablan de evaluación online, ¿ok? Algunos hablan de evaluación online. Pero acá hay que diferenciar algunas cosas. La evaluación online, o sea, la que se refiere en línea, hace referencia a la evaluación que se realiza a través del Internet, ¿ok? Por ejemplo, esto que estamos haciendo se llama en línea, ¿no? O sea, estamos usando el Zoom, estamos usando las redes sociales, estamos utilizando una videollamada de WhatsApp, una videollamada de Google Meet. Entonces, si nosotros utilizamos entrevista a través de un medio como una computadora con Internet y aplicamos test psicológicos a través de una plataforma que funciona con Internet, estamos haciendo una evaluación online. ¿Ok? Ahora, la evaluación a la distancia no necesariamente tiene que ser a través de una computadora, no necesariamente tiene que ser a través de una videollamada, puede ser una llamada por teléfono también. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque a veces se confunden los términos. Ahora vamos a la parte de entrevista, ¿no? La entrevista online es aquella entrevista que se hace a través de canales que usan Internet, como celular o computadora a través de Internet. Puede ser videollamada por alguna red social, como les decía, ¿no? Y en la entrevista a la distancia puede ser una llamada telefónica, puede ser también puede ser una entrevista por videollamada, por Internet. Ahora, la parte más importante es los test. Los test físicos, por ejemplo, son los test que casi todos conocemos, ¿no? O sea, es un material donde hay unas láminas, tiene un protocolo donde se registran las respuestas y luego hay que calificar, ¿no? Luego hay que calificar y este test hay que tomárselo a la persona frente a frente. Ese es un test físico. Los test físicos también tienen sus clasificaciones. Hay test para evaluar, son test que de repente son tipo cuestionario, hay test que son inventarios, hay test que son escalas de observación, hay test que son entrevistas estructuradas, hay test que son con material manipulativo, como un rompecabezas, unos cubos, hay test donde la persona tiene que escribir o tiene que dibujar, o sea, son distintos tests físicos que existen. Los test físicos son aquellos en los que se requiere que el evaluado esté contigo en un mismo ambiente, en un mismo espacio, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es un test virtual? Un test virtual es un test que se puede responder a través de un medio tecnológico como una computadora, ¿ok? Pero no es lo mismo que un test online. ¿Cómo es eso entonces, David? Supongamos que tú tienes tu computadora en tu consultorio y en tu computadora tú tienes una plataforma donde está implementado un test. Supongamos un test visual, ¿no? Un test para evaluar razonamiento abstracto y tu paciente está ahí contigo. Tu examinado, tu examinada está contigo en el mismo espacio y tú lo que haces es mostrarle la computadora, la pantalla y vas haciendo clic y se van mostrando los reactivos en la computadora, ¿no? Entonces el evaluado te va diciendo sus respuestas y tú vas registrándolas en un protocolo. O sea, los materiales visuales o de repente las preguntas o cuestionarios estarían plasmados en una plataforma o en un software. Entonces eso es un test virtual, ¿no? El test online es un test que tiene características muy similares al test virtual, solamente que este test online requiere de Internet. Hay algunos tests que tú los puedes instalar en tu computadora como un software y lo puedes aplicar y se corrigen solos, tienen una serie de facilidades. Pero el test online requiere de acceso a Internet. Entonces, esas son todas las terminologías que uno puede encontrar para no, y eso es importante para no confundirnos, ¿no? Tú puedes usar un test online, o sea, un test que necesite Internet, tú puedes usar un test que necesita Internet, lo puedes utilizar a la distancia, es decir, le puedes mandar de repente el enlace web a tu paciente que está en otro lugar, o puedes utilizarlo en tu computadora y que tu paciente trabaje en tu computadora y tú vas observando su comportamiento, ¿no? Entonces, son varias alternativas que hay.
Y en mi caso, por ejemplo, bueno, yo trabajo con test físicos y test online ya desde el año 2014 aproximadamente, ¿no? Cuando egresé de la profesión. Muy bien, ahora que hemos visto un poco estos términos, les quiero presentar, les quiero compartir el esquema de evaluación, que yo utilizo en psicología. Pero antes de eso quería presentarles esto. Miren, por ejemplo, la evaluación psicológica que yo utilizo siempre parte por un plan de evaluación. Siempre hacemos un plan de evaluación psicológica, que yo les voy a explicar mucho más detalladamente qué cosa es el plan de evaluación. Eh, Luego vienen las técnicas, entrevista y observación, porque algo que es muy importante es que yo nunca aplico test psicológicos si es que antes no he aplicado las técnicas. Las técnicas psicológicas, que son estas, entrevista psicológica y observación psicológica, siempre tienen que estar antes del test psicológico si es que tú estás haciendo una evaluación psicológica de diagnóstico, ¿no? Y luego de eso ya vienen los test psicológicos si es que es necesario, y luego ya viene un informe psicológico. Las personas a veces preguntan y dicen, ¿cuál es la diferencia entre presencial y online? No es que cuál es la diferencia, es que no debería haber diferencias. Ustedes lo que tienen que hacer es tratar de que la evaluación online tenga el mismo nivel de fiabilidad y validez que una evaluación presencial. ¿Y por qué tenemos que tratar de que sea lo más parecido posible? Porque algo que estuvo pasando aquí en Perú es que una gran cantidad de psicólogos tuvo la fuerte necesidad de retomar la atención de sus pacientes porque hubo una cantidad de personas que solicitaron urgentemente los servicios psicológicos, ¿no? Comenzaron a publicar en Facebook, por favor, necesito algún psicólogo o una psicóloga que me pueda ayudar en el tema de ansiedad, depresión, me siento mal, me siento muy preocupado, muy preocupada. Entonces los psicólogos dijeron, ya no podemos seguir atados de mano esperando a que termine esta cuarentena, así que tuvieron que migrar a la online y tuvieron que generar estrategias para que su evaluación online, su orientación online, tenga lo más parecido posible el nivel de efectividad que una atención presencial. En el caso de la evaluación online, por ejemplo, sea presencial o sea online, para mí, yo siempre hago un plan de evaluación. La entrevista psicológica, si antes la hacía frente a frente, ahora la puedo hacer a través de una videollamada. Siempre la videollamada tiene que ser con la cámara prendida y con el audio prendido en ambos lugares, ¿no? Hay muchas reuniones que se están haciendo ahora en Zoom, donde las personas, pues, tú puedes conversar de repente con un paciente y el paciente tiene la cámara apagada o el audio apagado mientras tú vas hablando. Eso yo recomiendo que no se realice. Siempre tener la cámara prendida y el audio prendido cuando abordes la entrevista psicológica. La observación psicológica, a través de una videollamada, tú puedes observar la parte de la comunicación no verbal a nivel facial. Otra alternativa es que de repente tú puedas utilizar tu celular o tu computadora y le pides al examinado que se aleje lo suficiente como para poder tener una visión más global de él. Y en el caso de los test psicológicos es lo mismo. La única limitación es que hay algunos test físicos, o sea, test que tú tienes que aplicar directamente al paciente, que todavía no se han convertido en online. Pero hay algunas personas que de repente no están todavía lo suficientemente actualizadas. Y algunos dicen, es que hay test que no se pueden convertir en versión online. Y yo les tengo que informar a todos que las escalas Wechsler, Pearson acaba de publicar hace unos días que ya existen en versión online. Pearson las ha convertido en versión online. Entonces, si las escalas Wechsler están en versión online, cualquier prueba puede ser convertida a versión online. Entonces, solamente hay que averiguar, hay que empezar a investigar un poco más. En el caso del informe psicológico, lo que yo hago es lo que les comenté al inicio, ¿no? Yo mando por un formato PDF el informe ya con los resultados, lo coordino con la persona para que se conecte inmediatamente después que le he enviado los resultados, no se los envío antes, y juntos podamos revisar los resultados, ¿no? Ese es en el caso de presencial y online. Como les digo, tenemos que hacer un esfuerzo para que la evaluación psicológica online pueda tener una estructura ordenada, sistemática y con altos niveles de efectividad, como si fuera una evaluación presencial. ¿Cuáles son las limitaciones? Porque hay limitaciones en la evaluación online y eso es lo más importante que tenemos que analizar. En el caso de la evaluación online, el plan de evaluación psicológica, ahí no hay limitaciones, porque tú siempre tienes que hacer un plan de evaluación, un plan de trabajo, un plan operativo. Eso siempre tiene que estar ahí. El hecho de que sea online o presencial no quita, no exime de la presencia de un plan de evaluación.
¿En dónde podemos encontrar problemas entonces? En la entrevista psicológica, en la observación y en los test psicológicos. ¿Por qué? Vamos a ver. En el caso de la entrevista psicológica, recuerden que la entrevista psicológica tiene como función recoger información de variables o de aspectos psicológicos clave, ¿ok? Y en ese sentido, la observación psicológica y la entrevista psicológica pueden ser abordadas de forma separada, pero en algunos aspectos se tiene que integrar. En ese sentido, cuando tú haces una entrevista por videollamada, vas a tener una limitación importante porque no vas a poder registrar toda la comunicación no verbal, ¿ok? Cuando uno hace una entrevista física presencial, tú puedes escuchar lo que las personas te responden, pero acompañado de expresiones faciales, de movimientos corporales, del comportamiento global, ¿no? Corporal. Lamentablemente en una videollamada eso sí se ve muy limitado porque solamente podrías ver las expresiones faciales, pero no podrías ver nada más. Entonces, habría una limitación para la integración de la comunicación, ¿no? La siguiente parte es que cuando uno hace una entrevista psicológica, vas a tener también limitaciones en el control del ambiente. En una evaluación presencial, tú de alguna manera tienes un control del ambiente porque en tu consultorio, en tu oficina, en el espacio que tú tienes, es un espacio controlado. Es un espacio controlado donde tú, al aplicar un instrumento psicológico, vas a poder recoger un nivel o una medida de una variable psicológica, tratando de minimizar lo más posible la presencia de variables extrañas. En el caso de la evaluación, de la aplicación de test por medios online, por medios por internet, o sea, tú estás aquí y el paciente está al otro lado de la pantalla de repente en otra ciudad, ahí es un poco difícil el control del ambiente, el control de los distractores, el control de personas que pueden influenciar en la evaluación. Entonces, ahí lo único que nos queda es tratar de ser lo más rigurosos posibles para que se respete el horario, el espacio y las condiciones de evaluación. Lo que yo recomiendo es lo siguiente. Sí es cierto que, bueno, hay colegas que lo que hacen es coordinan con sus examinados, con sus evaluados, y les dicen de forma verbal, mira, cuando empieces la evaluación, por favor, trata de estar en un lugar callado, trata de estar en un lugar donde estés tú solo, que no haya muchos distractores, que no haya muchas personas. Pero si tú se lo dices de forma verbal, es muy probable que no se le tome la importancia debida. Lo que yo hago es que yo tengo un sistema en un papel, tengo un documento en un archivo PDF que ya está estructurado. Por ejemplo, la evaluación comienza a tal hora y termina a tal hora. Va a haber un receso, un descanso en tanto tiempo. La evaluación se debe de llevar a cabo en un ambiente del hogar que no tenga estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en un ambiente donde no haya televisor, donde no haya una radio, donde no haya aparatos, donde no haya electrodomésticos que puedan hacer bulla. Entonces pongo una lista. La evaluación se tiene que realizar solamente con la presencia del examinado. En el caso que sea de un niño o adolescente, ahí sí puede estar la presencia del padre, pero no al costado de la computadora, sino de repente sentado a unos metros del niño o del evaluado para que pueda ser un acompañante, pero no interfiera o no puede influir en las respuestas del examinado. Entonces, todo eso yo lo hago en una especie de documento. Cuando yo mando ese documento, las personas ven que le dan más importancia porque consideran que es un documento formal, ¿no? Entonces pueden valorar mucho más eso y ya se controla un poco más la presencia de los distractores y tenemos un poco más de control en el ambiente. En el caso de la observación psicológica sucede algo muy importante, muy parecido a la entrevista. La observación psicológica, vamos a dividirla en dos. La observación psicológica convencional y la observación psicológica diagnóstica. La observación psicológica tradicional es aquella que tú aplicas durante el proceso de aplicación de test, supongamos. Es la que te acompaña durante una entrevista psicológica. O sea, tú haces una entrevista, mientras vas haciendo preguntas, tú vas observando algunos comportamientos. Tú vas aplicando test psicológicos y durante la ejecución de los test psicológicos tú vas observando también algunos comportamientos. Eso es fácil. Ahora, hay otro tipo de observación psicológica que es la observación psicológica diagnóstica. Es donde tú vas a implementar una serie de tareas o actividades para que la persona pueda realizarlas, pero esas tareas o actividades generan el surgimiento de variables o de comportamientos que evidencian o manifiestan algún constructo psicológico, ¿no? Por ejemplo,
tú puedes darle a la persona rompecabezas y al momento que ella arma los rompecabezas está poniéndose de manifiesto varias habilidades cognitivas e intelectuales. Puede ser la organización perceptiva, puede ser la integración visoespacial, la capacidad para integrar parte de todo. Entonces son tareas que son tareas que permiten observar estas habilidades cognitivas internas, ¿no? O sea, que se manifiestan supuestamente a través de estas conductas. En el caso de una evaluación online, la observación psicológica va a ser un poco complicada, porque si bien es cierto, tú puedes poner la cámara de una forma para poder observar al evaluado desde la parte superior y tener un campo visual más grande, va a ser bien difícil que el evaluado tenga los materiales que tú quieres que tenga, ¿no? Tú de repente tienes una escala Wechsler, tienes unos cubos, unos rompecabezas, entonces que esos rompecabezas y cubos están estandarizados. Entonces, es bien difícil que la persona de repente que está en otra ciudad, en otro distrito, en otra colonia, en otro país, tenga esos mismos instrumentos estandarizados, ¿no? Va a ser un poco complicado. Eso es en cuanto a la observación psicológica. En cuanto a los test psicológicos, va a haber una limitación importante con los materiales manipulativos, justo lo que estábamos comentando hace un rato. David, yo por ejemplo, las escalas Reynolds de inteligencia tienen un cuadernillo de estímulos que es visual, o sea, hay unas láminas y el evaluado va respondiendo y yo voy anotando sus respuestas. ¿Cómo podría hacerlo en el caso de una evaluación a la distancia? Acá tenemos que basarnos en algunas cosas. Por ejemplo, las escalas Wechsler, desde hace unos años, ojo, antes de todo el tema del COVID, hace varios años que las escalas Wechsler tienen una versión que se aplica por tablet. Esa versión se llama Q Interactive y es donde tú le puedes mostrar a través de una cuenta de Pearson, le puedes mostrar a través de una tablet a la personita las láminas. De esta manera se acabó la presencia de un cuaderno de imágenes. Ahora todo sería por tablet y tú vas pasando con el touch y se van pasando las láminas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se convierte en un test virtual, ¿no? En un test virtual presencial, porque tú le aplicas a través de una tablet, que es una tecnología, pero el paciente está ahí. Lo que ahora ha lanzado Pearson y las Wechsler es que tú puedes hacer uso de eso, pero a través de Internet. Entonces, tal vez tú puedas presentarle como estas diapositivas que están viendo, o sea, yo voy pasando estas diapositivas, hay unas imágenes, y el evaluado a través de su casa, o perdón, en su casa, a través de una videollamada, puede ir viendo las láminas y te puede ir diciendo las respuestas. Eso es importante porque hay muchas editoriales que están adaptando estas pruebas manipulativas a esta versión. Pero hay otras pruebas y otras editoriales que todavía no lo están haciendo. Y ahí hay que tener un poco de cuidado porque hay algunos psicólogos que lo que hacen es un error que es muy, muy delicado, que es un delito contra el copyright. Lo que están haciendo ellos es que están escaneando las láminas y las están poniendo en diapositiva y eso están utilizando para sus evaluaciones. Eso tengan mucho cuidado porque eso no es legal. No se puede reproducir por ningún medio el test completo o una parte del test, por más que sea para fines de académicos o fines clínicos. Sobre todo si es que la misma editorial está haciendo ese mecanismo, ¿no? O sea, si la Wechsler ya está ofreciendo esa evaluación online con la misma Wechsler a través de su editorial creadora, entonces no podemos nosotros ir y escanear porque se nos antoja la prueba, ¿no? Muy bien. En el caso de los test psicológicos, otro problema que tenemos es lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? El control del ambiente y la presencia de distractores. Entonces, eso también es algo que tenemos que aprender a controlar, a manejar. En lo personal, yo no he tenido ya mayores problemas con esto. La mayor cantidad de profesionales que tiene problemas o que de repente está mencionando de que, mira, los test psicológicos son muy complicados de aplicar de forma online porque no hay un control del ambiente, hay muchas variables distractoras. Lo que sucede es que la mayoría de profesionales que tienen esos problemas es porque ha migrado abruptamente a la modalidad online. Yo tengo ya varios años trabajando en la evaluación online y ya tengo una serie de guías, una serie de documentos auxiliares que yo mando progresivamente a mis examinados para que ellos vayan teniendo algunas consideraciones, adaptaciones y vayan preparando las condiciones para la evaluación psicológica online, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Esto que están viendo ustedes en pantalla son digamos que las piezas del rompecabezas en una evaluación psicológica. Está el ambiente de evaluación. El ambiente de evaluación es tanto tu consultorio como la casa de tu examinado en el caso que tú estés haciendo una evaluación online. Entonces,
Si tú en tu consultorio, en tu oficina, tenías todo controlado, lo que tú tienes que hacer es pedir, coordinar, organizar, ayudar a tu evaluado para que él también pueda crear un ambiente de condiciones controladas. Eso lo tienes que hacer con una guía, tienes que hacer una serie de indicaciones y recomendaciones para que él sepa cómo hacerlo, ¿no? La otra variable importante o la otra pieza de este rompecabezas es el evaluador, que en este caso seríamos nosotros, los psicólogos, las psicólogas, ¿no? En ese caso, el evaluador o la evaluadora tiene el papel más importante. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de profesionales que desconocen la existencia de los test virtuales, de los test online. Algunos piensan que no hay muchas opciones, ¿no? Y por eso la mayoría de veces me preguntan a mí, David, ¿tú conoces algún test online para evaluar inteligencia? Y sí, hay un montón, hay varias opciones. Para evaluar personalidad hay varias opciones. Para evaluar aptitudes hay muchas opciones. Para evaluar desarrollo psicológico hay opciones online. Entonces es importante que el evaluador conozca de las herramientas. Otra parte importante del evaluador es que el evaluador tiene que tener, yo considero que para que alguien pueda llegar a tener buenos niveles de efectividad en una evaluación online, necesita tener mucha experiencia en evaluación presencial. Las personas que tienen buen manejo y bastante experiencia en la evaluación psicológica presencial tienen más probabilidades de ser efectivos en una evaluación psicológica online. Los que de repente se están pasando de frente de su formación de pregrado a la evaluación online, van a tener que practicar varias cosas antes de pasarse a la evaluación online porque puede que pasen por alto muchas cosas, ¿ya? Entonces el evaluador tiene que estar actualizado en los instrumentos de evaluación, tiene que tener experiencia y sobre todo tiene que tener mucho cuidado con los criterios de decisión. Yo considero que un psicólogo al momento de hacer una evaluación debe tener tres grupos de criterios: criterios clínicos, criterios teóricos y criterios psicométricos. Los criterios teóricos son las teorías que nosotros conocemos: teorías de las emociones, teoría de la personalidad, teoría del desarrollo, teoría de la inteligencia. Lo que es criterio clínico es a través de tu experiencia. Tú has trabajado ya antes con niños, con adolescentes, con adultos, has hecho evaluaciones en selección de personal, has hecho evaluaciones psicoeducativas, entonces ya tienes experiencia en esa parte, experiencia clínica, experiencia psicoeducativa. Y la parte psicométrica es un criterio que hay que desarrollar leyendo, estudiando a profundidad los manuales de los test psicométricos que estamos usando. Eso es importante. Entonces son tres grupos de criterios: los criterios clínicos, los criterios teóricos y los criterios psicométricos. La siguiente pieza es los test de evaluación. Es importante saber que hay test online. Hay una gran cantidad de plataformas que ofrecen test online. Yo en lo personal soy muy cuidadoso con las plataformas de evaluación online porque en algún momento trabajé con una plataforma que después me enteré que no tenía los derechos de copyright para utilizar esos tests. Por ejemplo, aquí en Perú, lamentablemente, todavía se utilizan algunos test antiguos, como por ejemplo la escala de madurez social de Vineland y la escala de inteligencia de Stanford Binet Formenet, ¿no? Son dos pruebas demasiado antiguas y en el caso del área de selección hay una prueba que lamentablemente se sigue utilizando, que es el BARSI, que es el test de Barranquilla. Esa prueba aquí en Perú, por ejemplo, no se ha revisado en los últimos 20 años y tiene baremos que tienen mucha antigüedad. Esos instrumentos, por ejemplo, fueron incorporados en una plataforma. Entonces, esta plataforma estuvo ofreciendo el servicio de evaluación online y los psicólogos contrataban este servicio, pero no sabían que estas pruebas eran completamente antiguas, eran demasiado antiguas, obsoletas, desfasadas. Y también descubrieron que hay plataformas que se consiguen algún test en versión fotocopia, lo escanean, lo digitalizan y lo ofrecen a través de esta plataforma. Entonces tú estarías utilizando ahí una plataforma que a su vez usa test para los cuales no tiene derechos de uso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he tenido que probar varias plataformas y al final me he quedado con una. En el caso del evaluado, la evaluada es otra pieza clave. Ahora, el evaluado o la evaluada, es importante que nosotros sepamos, para eso, tenemos que saber cuáles son las condiciones en las que se encuentran. Condiciones psicológicas, condiciones sensoriales, condiciones físicas, que eso lo vamos a ver en el plan de evaluación. El informe, que es otra pieza clave, lo beneficioso es que el informe se puede hacer a través de una videollamada en la distancia. No es necesario que una persona esté físicamente presente como para poder dar este tipo de resultados. Dependiendo de los resultados, es importante que la persona esté sola o esté acompañada. Pero si se dan cuenta, estas sugerencias que yo estoy dando no tienen nada que ver con la evaluación online. Simplemente es un criterio general transversal a los procesos de evaluación. Las técnicas de evaluación son la entrevista y la observación.
que es la que ya hemos comentado y hemos visto también sus limitaciones. ¿Cuáles son los beneficios que podemos rescatar de acá? En realidad, más que beneficios, es estrategias para que esto nos pueda funcionar en esta parte online. Ahora, la parte de la evaluación online, ¿qué beneficios nos da? Número uno es que nos da un beneficio respecto a la distancia. Hace 4 años yo decidí trabajar en evaluación online porque tenía muchas personas que me solicitaban mis servicios psicológicos y estaban fuera de mi ciudad. Estas personas me decían, mire, la verdad es que aquí en esta ciudad no hay muchos especialistas, de hecho casi no hay nadie, y nos gustaría trabajar con ustedes, pero nosotros estamos pues a 15 horas de viaje en un transporte de bus y a 2 horas en avión. Entonces, nos gustaría igual que nos pudieran orientar o evaluar o atender. Entonces, ahí es cuando decidimos comenzar a trabajar con la evaluación online y de hecho hemos llegado a tener pues pacientes, clientes de distintas zonas del país, inclusive hemos tenido que atender a personas de otros países. Entonces, eso nos da una limitación, nos anula las limitaciones en la distancia, ¿no? Y nos acerca más con las personas y podemos brindar servicios a personas que de repente no pueden acceder porque no hay profesionales en sus comunidades. Siguiente beneficio que nos da es que tenemos ahorro de tiempo en el traslado. Muchas veces un psicólogo trabaja en un lugar, el paciente trabaja en otro lugar y quedan en encontrarse en un punto. Entonces ambos tienen que movilizarse. Eso es un tiempo muerto. Nosotros le decimos tiempo muerto. Y hay algunos profesionales que ese tiempo muerto, o sea, ellos cobran por hora, vamos a suponer, $20, y cuando se movilizan para visitar a un paciente pierden 1 hora de transporte. Entonces ellos están dejando de ganar $20 y algunos psicólogos lo que hacen es cobrar esos $20 de tiempo muerto y dividirlo entre los pacientes. Nosotros, al utilizar la evaluación online, optimizamos costos de forma muy significativa y podemos brindar un servicio a un costo bajo que no afecte nuestra rentabilidad. En el caso de la actualidad, bueno, ahora el contexto que nosotros estamos viviendo, la evaluación online nos da una ventaja pues muy importante que es el resguardo de la salud, ¿no? Ahora nosotros podemos ofrecer nuestras evaluaciones online a la distancia y podemos proteger nuestra salud y la salud de nuestros pacientes ahora con todo el tema del contagio. Optimización de agenda, justo lo que estábamos comentando con el ahorro de tiempo de traslado. Tanto el psicólogo como los papás, al hacer evaluaciones online o comunicación por medios online, entonces ya no tienen tiempos muertos en traslado. Y ese tiempo muerto, en esa hora que se perdía para hacer traslados, se puede agendar de repente a otro paciente o en el caso del papá puede realizar otra actividad. En el caso de nosotros podemos realizar más atenciones. Otra de las ventajas es que se ahorra en material fungible y eso es algo que es muy importante. Aquí en Perú, por ejemplo, ya están apareciendo algunos consultorios, algunas universidades e instituciones, clínicas también, que son ecoamigables. Lo que sucede, y eso es algo muy importante, es que nosotros sacamos una estadística de cuánto papel gastábamos en nuestras evaluaciones psicológicas y por la cantidad de pacientes que teníamos, lo multiplicamos por todos los consultorios que había en Lima y descubrimos que la cantidad de papel que se consume es muy alta. La cantidad es bastante alta. Entonces, con las evaluaciones online, ya sea a distancia o ya sea que mi paciente esté a mi costado, nos ahorramos muchísimo papel. Ahorramos muchísimo papel y el consultorio se vuelve amigable con el medio ambiente. Cuando nosotros usamos test online, tenemos también otras ventajas. Estas plataformas que utilizan los test online, por lo general ya están automatizadas varias de las actividades que nosotros hacíamos antes. Un psicólogo en promedio pierde mucho tiempo al momento de corregir manualmente una prueba, no solamente por el hecho de corregir, sino también por el hecho de corregir sus errores. Porque a veces uno está calificando la prueba, se equivoca al hacer alguna suma o al cotejar alguna respuesta correcta o incorrecta, entonces tiene que volver a revisar todo y ahí pierde tiempo. Yo considero que esta parte es una ventaja muy importante porque el psicólogo tiene que dedicarle muchísimo tiempo a la parte de interpretación. Cuando tú utilizas una prueba online, ya sea a la distancia, ya sea que tu paciente está a tu costado, entonces esa parte se vuelve muy importante porque se automatizan actividades operativas, como la corrección, como la elaboración del perfil, por ejemplo. Y otra de las cosas que es importante de las plataformas online es que muchos test en la actualidad están utilizando ahora teorías o enfoques estadísticos más complejos, que hacen que las computaciones a veces sean mejores, ¿no?
Entonces, esa estadística compleja es bien difícil que se pueda trabajar de forma manual, o sea, que un psicólogo pueda corregir a mano. Lo más práctico es que lo haga un software o que lo haga una plataforma online programada, ¿no? Computarizada. Y lo otro es que lo que habíamos hablado al inicio, eh, teníamos un grupo de colegas que dijeron, bueno, ya pues se ha suspendido todas las actividades, el gobierno ha dicho que va a haber cuarentena, ya reabriremos todo, o sea, aperturaremos de nuevo todo cuando se levante la cuarentena. Pero hubo una fuerte demanda de servicios psicológicos porque las personas necesitaban ayuda en cuanto a la salud psicológica. Entonces, todos los psicólogos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que adaptarnos, tenemos que generar estrategias para poder ayudar a las personas que están requiriendo esta atención en salud psicológica. Así que gracias a la evaluación online también se puede atender esa necesidad o esa demanda de servicios psicológicos, desde la evaluación, la orientación hasta la misma intervención. La terapia web o la psicoterapia web se viene realizando desde hace más de 10 años ya, sino que aquí de repente en Latinoamérica no era muy conocido y por eso como ha llegado tan abruptamente, muchos profesionales de repente no lo están utilizando de forma metódica o sistemática o científica, entonces por eso es que la comunidad psicológica se siente un poco preocupada, de repente no se están llevando los principios éticos, pero hay que tratar de sistematizar esto para que sea ético y científico, porque se tiene que dar, se tiene que dar. La orientación psicológica no puede parar porque los problemas psicológicos de las personas no desaparecen, no se detienen. Y por último, el plan de evaluación que ustedes están viendo es un plan de evaluación que me enseñaron a mí cuando yo era estudiante. Lo aprendí de un mentor mío que tengo aquí en Perú, pero yo le fui agregando varias preguntas. Este plan de evaluación me acompaña a mí mentalmente en todos mis procesos de evaluación. ¿Por qué voy a evaluar? ¿Hay una justificación para que yo haga una evaluación, para que yo aplique un instrumento psicológico, para que yo aplique una técnica? Esa es la causa, ¿no? Ustedes van a toparse con personas que van a llegar a solicitar sus servicios psicológicos y se van a dar cuenta que no todos tienen que pasar por un proceso de evaluación. ¿Para qué vas a evaluar? Supongamos que un caso sí necesita ser evaluado, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Diagnóstico? ¿Vas a hacer algún descarte? ¿Necesitas un perfil detallado de su psicología? ¿Es simplemente una segunda opinión? Esa pregunta es importante responderla porque te va a decir cuántas sesiones vas a requerir, cuántos recursos necesitas invertir. Es una pregunta muy importante. ¿Qué voy a evaluar? Eso hace referencia a las áreas de evaluación. Si tú tienes claro el por qué evaluar y para qué evaluar, vas a saber qué áreas te toca evaluar. David, según lo que me cuenta esta persona, es importante evaluar el área de autoestima, el área de personalidad y el área de inteligencia. Correcto, son áreas que van a dar respuesta al problema con el que viene. ¿A quién se va a evaluar? Hace referencia al perfil previo. Si tú vas a utilizar test psicológicos que son con tareas visuales, tienes que tener la certeza de que tus evaluados pues tengan su visión dentro de la normalidad o si tienen alguna dificultad que por lo menos tengan un recurso compensatorio. Si tú vas a aplicar test verbales o test auditivos, tienes que asegurarte también que tus evaluados no tengan ninguna dificultad auditiva, si no van a salir computaciones sesgadas. ¿Cómo voy a evaluar? Hace referencia a las estrategias de evaluación. Estas estrategias pueden ser los test psicológicos o puede ser la entrevista sistematizada o estructurada, puede ser la observación estructurada o sistematizada. Y la última pregunta es ¿qué espero hallar? Que hace referencia a las hipótesis de evaluación. Yo considero que cuando una persona comienza un proceso de evaluación, un verdadero especialista evalúa para contrastar sus hipótesis. Una persona que conoce a medias lo que va a evaluar, evalúa para descartar. Y una persona que se está metiendo a evaluar áreas psicológicas que no conoce o que no son de su especialidad, evalúa para explorar. Entonces, esos son los niveles de dominio y esos, dependiendo de eso, es que tú vas a formular tus hipótesis. Aquí, por ejemplo, yo les he traído las plataformas que yo utilizo. Yo utilizo esta plataforma, aquí pueden ver, por ejemplo, los test psicológicos que yo uso. En el caso de OV Perfiles, por ejemplo, que es una organización que acaba de aparecer, OV Perfiles lo que brinda es la evaluación online vocacional y es una innovación que me parece muy interesante. Pero esta es la plataforma que ellos usan. Esta es una plataforma, acá están las pruebas para el área vocacional, el área socioemocional, inclusive hay otra organización que se llama OPELIN, que trabaja en lo que es orientación psicológica profesional, que es para las personas que ya terminaron una carrera.
Esta es otra plataforma que yo uso, que es para el área clínica infantil, adolescente, para el área de adultos también. Por ejemplo, están las últimas ediciones, y estas plataformas que yo utilizo tienen los derechos de autor de las pruebas que ustedes están viendo, ¿no? Por ejemplo, pruebas para evaluar la atención, pruebas para evaluar ansiedad, estrés, nuevas ediciones, como por ejemplo la nueva edición del VARU, ¿no? A mí siempre me gusta trabajar mucho con las pruebas actuales, pruebas neuropsicológicas que están en corrección online o aplicación online. Y bueno, aquí en Perú, esta es una página que es la que se encarga, son como que mis proveedores, ¿no? En OpenLink y en OpenPerfiles, esta página es la que nos provee de los test psicológicos. Eso es para Perú. Si ustedes de repente están en otro país y necesitan estos test, yo les puedo decir en qué página web están los representantes por país, porque yo siempre estoy buscando qué otras pruebas nuevas hay para poder usarlas y poder, pues, brindar un mejor servicio de evaluación. Estas son las páginas que les decía, OpenLink y OpenPerfiles. Estas dos páginas, estas dos organizaciones utilizan mucho la evaluación online. Utilizan mucho la evaluación online. OpenLink utiliza pruebas psicológicas online para evaluar personalidad, motivación laboral, dirigida a personas que quieran conocer sus competencias personales, sus competencias laborales, pero utilizan todo online. No hay nada físico. Es una organización que se ha puesto como meta crecer a nivel online, no tener un espacio físico. Y en el caso de Perfiles, por ejemplo, es una organización que brinda evaluación psicológica vocacional a través también de test online. Y también estas dos organizaciones tienen esa misma esencia en común, que todo tiene que ser online, no va a haber espacio físico, están formalizadas, pero tienen toda su esencia es completamente online, ¿no? Todo su personal trabaja a nivel online, y por eso es que ellos se han especializado mucho en la evaluación psicológica online, ¿no? Yo a ellos los asesoro en el tema de evaluación psicológica, porque después todo lo online ya ellos son los que manejan ese tema. Bueno, les dejo mis datos de contacto. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o alguna información adicional, este es el correo que me pueden encontrar. En el canal de YouTube me pueden encontrar como Saitus. En Facebook el fanpage también es Saitus. Y en el caso de LinkedIn también me pueden encontrar como David Sánchez, ¿no? Bueno, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta información. No sé si hay algún espacio para las preguntas. Yo aquí estoy dispuesto a responder todo lo que me digan. Perfecto, David, muchísimas gracias. La temática va a ser muy sencilla. Puedes levantar la manito. Si quieres, dejamos de compartir. Levantamos la manito y inician a preguntarle, abran el micrófono y aprovechemos que tenemos a David acá con nosotros. Buenas noches, ¿se puede hacer la pregunta? Yulisa, Sí, ¿tienes el micrófono muy bajo? Tal vez si le subís el volumen. A ver, un ratito. ¿Ya? ¿Ahí se escucha? Muy ¿Está bien? Creo que está fallando mi micro. yo sí te escucho, Yulisa, dime. Sí. Ya. ¿Se escucha, verdad? Sí. Ya, ahora sí. Buenas noches con todos, muchísimas gracias. Bueno, son 2 o 3 preguntas que quería saber. En el caso de un paciente que es adolescente, que está en cuarto de secundaria, por ejemplo, cuando se hace el primer contacto con los padres, se llega a un acuerdo, ¿no? De repente la mamá o el papá dicen, no, que la primera entrevista con el paciente puede ser a solas. O sea, eso está, eso es cuestión solamente de ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? No creo que necesariamente tenga que estar presente el padre, ¿no? Porque es el rapport, ¿no? El rapport que se tiene que hacer con el estudiante, porque usted dijo de que tenía que estar el padre ahí, ¿no? Pues esa es una. La segunda es acerca de la escala de barras. Bueno, creo que hace más de 10 años que no está en Latinoamérica, creo que no está un poco actualizado. Quería saber si la aplicación acerca de la impulsividad tiene una actualización reciente. Y bueno, esas 2 preguntas creo que son las más importantes para mí. Ya, ¿Me escuchó? genial. Sí, a ver, Yulisa, la primera pregunta fue, me dijiste algo sobre los adolescentes y sus papás, ¿verdad? Correcto. Ya, ok. Eso depende, pues, ¿no? O sea, eso va a depender de lo mismo que sucedía en la parte de consulta presencial. O sea, dependiendo de la edad, dependiendo del caso, dependiendo de las condiciones,
tú vas a tomar la decisión si es que es conveniente que estén los padres o no. O sea, eso ya no hay una ley. No hay una ley ni hay un criterio general para decir eso. Eso uno se va dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay niños, hay adolescentes que sí son lo suficientemente, tienen los suficientes recursos psicológicos para poder quedarse en una entrevista solos y sus papás, hay otros que no. Y ojo, y también pasa con adultos. O sea, por eso es que cuando uno hace, antes de hacer una evaluación psicológica, uno tiene que hacer un triaje, tiene que hacer un Claro, recojo y detalle, motivo de consulta, y en base a eso sí, tomas tu decisión. Yo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, cuando viene el adolescente con los papás juntos, yo me voy dando cuenta mientras voy conociéndolos de repente que los dos se pueden quedar. Pero cuando yo utilizo una técnica o una pregunta que me ayuda a resolver esto, ¿no? Cuando los dos están, tanto el papá, la mamá y el adolescente o el hijo, lo que yo hago es los miro y les digo, díganme, ¿con cuál de los dos creen ustedes que debería comenzar a iniciar la conversación? Entonces el papá y el joven se miran y uno de ellos dice, sí, bueno, comienza hablando con él, ¿no? Y se va uno, ya, y así. Yo les doy a ellos la decisión para poder ir conociéndolos, porque estamos todavía en un primer contacto y tengo que ir conociéndolos. Entonces ahí me voy dando cuenta con quién tengo que iniciar la conversación. Pero eso no es una ley, eso sí va a depender mucho del primer contacto que tú tengas con ellos para que tomes una decisión. O sea, que yo te diga ahorita, por ejemplo, no, no, el adolescente sí se puede quedar solo o se debería quedar solo y los papás afuera, no, no podría afirmar eso porque eso va a depender de los casos. Ahora, la segunda pregunta es, me hablaste tú de un test, pero no escuché bien el nombre. ¿El test de qué? es la escala de Barrett, el test de escala de Barrett de impulsividad. Quería saber, Ah, ya, antes escuché que hizo una mención, pero tengo otra preguntita más ya, acerca de perdóname, la... antes Sí. de que me olvide, yo no he mencionado la escala de Barrett, porque no la Ah, ya, ya. conozco. Ah, ya, ya. Sí, no, no la conozco. ¿Cuál era la otra pregunta? Ya, es sobre la aplicación del test. Bueno, yo Sí, estoy haciendo, aplicándola, compartiendo pantalla, ¿no? Por ejemplo, es el test de Raven, o Raven, que le dicen. ya el Raven, ajá. Ujú. Eso se limita, lo puedo seguir haciendo porque, bueno, recién ayer lo hice, ¿no? Lo apliqué y mientras que él Claro. veía, visualizaba en la compartición de pantalla, yo iba anotando la respuesta, ¿no? Sí, en realidad por mí, desde mi punto de vista, si es que tú estás presentando la pantalla, así como yo he hecho las diapositivas, y a su vez tú tienes que verlo al evaluado, ¿no? Tienes que verlo al evaluado y Sí, él te sí, tiene que ver a ti. Si tú sí, cumples eso y estás registrando en todo momento lo que él está respondiendo y ujú, cumpliendo las normas, no hay mayor inconveniente, a menos también tienes que controlar que no haya distractores y no haya personas que puedan influir sus respuestas, porque la forma en cómo se transmite el Raven en físico es visual y tú lo sí, estás haciendo también en formato visual. O sea, sí, pues, si es que hay una diferencia, yo creo que la diferencia no sería tan significativa. Si es que alguien de repente dice, no, pero es que la aplicación no es igual, sí, no es igual, se está abriendo la puerta a que entren variables extrañas, sí, pues, pero las variables extrañas que van a entrar pues no van a sesgar toda tu aplicación. Y lo otro es que, bueno, tenemos que buscar un camino también para hacer esa aplicación. claro. Lo que Pero pasa por es mi que parte, sí está bien. nosotros hacemos videos Zoom y como usted dice, no solamente aplicarlo, hay que observarlo, ambos, tanto él como Claro, yo, ¿no? exacto. Eso será todo. Perfecto. Gracias a ti, Yulisa. Gracias. Bien, me parece, David, que tenemos a Luz Marina Falcón también por acá. Ok, A ver, Luz Marina. ahí está. Anda. Hola, buenas noches. ¿Qué Escuchamos, tal? Luz. ¿Qué tal, Oh, Luz? muchas gracias. Felicitarlos por ese deseo de ayudar, de ilustrar. Y mi pregunta es de que si ya está digitalizado, ya está el test de dependencia móvil de Cholis. Lo que yo les recomiendo que hagan, porque, miren, yo me propongo siempre por lo menos un test nuevo al mes, aprender un test nuevo al mes. Entonces siempre tengo que estar buscando cuál es la situación de los tests, ¿no? A nivel latinoamericano. Antes, por ejemplo, yo tenía muchos problemas aquí en Perú porque muchos psicólogos me decían que yo hablaba de test que no estaban baremados a Perú, pero bueno, ya ahora por el canal nosotros trabajamos a nivel de Latinoamérica, entonces podemos trabajar ya con otras herramientas. Ese test que tú me comentas, Luz, yo no lo conozco. Lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Busca el nombre del test en Google y yo lo que trato de buscar es si es que hay algún editorial que lo venda. Si hay algún editorial que lo vende, probablemente puedas encontrar ahí si es que está en versión digital.
Si no está en versión digital, de repente lo venden en versión física, ¿ok? Si está en versión física, ahí hay que tener cuidado porque, como les decía, yo en algún momento casi también cometo el error porque yo, como trabajo con muchas pruebas, les escribí a una editorial y les dije, no, oigan, miren que hay un colega que ha digitalizado una de sus pruebas y la ha hecho en una presentación de diapositiva, y los de este editorial me dijeron, David, ¿nos puedes dar el nombre de ese coleguita? Porque queremos mandarle un presente, ¿no? O sea, en realidad el presente era que querían mandarle una carta notarial porque estaba prohibido hacer ese tipo de digitalizaciones. Entonces yo dije, me hice como que el Zoom estaba fallando y corté la comunicación porque ese coleguita era yo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, cuando ustedes usen un test, primero busquen si es que tiene copyright de una editorial. Si no tiene copyright de una editorial, pero sí tiene autor, busquen al autor, porque a veces los autores tienen los correos electrónicos a disposición, y escriban al autor, ¿no? Y díganle, oiga, autor, ¿usted cree que yo pueda digitalizar la prueba para mi uso profesional, no para fines comerciales? Y ahí el autor de repente te va a decir sí o de repente te va a decir no. Yo conozco que hay varios autores que han dado el permiso a los psicólogos de que puedan convertir sus tests en formularios de Google, porque ahora tú sabes que como están haciendo investigaciones, entonces hay autores que sí están haciendo eso, pero hay otros autores que dicen, no puedo decirte que lo hagas porque mi test está con derechos de autor con una editorial. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, pero esa es la estrategia que yo utilizo, ¿no? Te la comparto para que tú puedas investigar sobre esos test que tú tienes dudas. Ya, y dime, ¿y conoces el de calidad de vida que ha sido adaptado de la OMS, que ha sido adaptado a 26 ítems? ¿Sabes algo? No, el de calidad de vida yo utilizo el Cubrecavi, por ejemplo. ¿Cuántos ítems tiene, por favor? El Cubrecavi es más larguito, tiene más de 40, más de 50 ítems tiene el Cubrecavi. Pero recuerden ustedes que también cuando un test tiene menos ítems no significa que sea malo, ¿no? Hay tests que tienen muchos menos ítems, pero no, son muy poderosos psicométricamente. El Cubrecavi es más largo, porque el Cubrecavi tiene como objetivo dar información más consistente, pero a veces hay otros tests que son más cortitos porque lo que buscan es más que nada detectar indicadores de alarma, ¿no? Entonces, ese es el test que yo uso, Cubrecavi, que creo que lo van a sacar online la otra semana, porque yo estaba presionando bastante cuándo van a sacarlo online, y bueno, me dijeron que ya lo iban a sacar online pronto, porque los otros instrumentos son buenos, los instrumentos que lanza, por ejemplo, la OMS para los trastornos también del CIE-11, en el caso de nosotros que trabajamos de repente con dificultades de psicopatologías de la personalidad, todo, son buenos instrumentos estandarizados con criterios latinoamericanos, pero a veces yo necesito un instrumento que sea mucho más robusto, ¿no? Ya. Muchas gracias y felicitarte por ese don de compartir tus conocimientos en esta etapa de que está complicada, ¿no? Yo efectivamente también tengo experiencia en el trabajo online, pero no tan estructurado, ¿no? Sino así de entrevistas, cosas, más que todo de apoyo para completar la terapéutica del hospital. Gracias. Gracias a ti, Luz. Muy bien, David, agradecerte muchísimo por una cuestión de tiempo. Vamos a parar las preguntas. Cualquier pregunta que quieran hacer, nos la pueden hacer por medio del correo electrónico y con todo el gusto las compartimos con el ponente. David, nuevamente, muchísimas gracias. De verdad que es un gusto escuchar a alguien tan joven con tanta experiencia. Se nota y sigo pensando lo mismo, que Perú es una cuna de grandes profesionales. De verdad que sí. Muchísimas gracias de nuevo, David. Y pasamos entonces con Tomás Caicho. Espero haberlo dicho bien. Él es psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en psicología, con mención en psicología educativa por la Universidad de San Martín de Porres. Tiene un doctorado en psicología por la Universidad de San Martín de Porres y es docente de investigación de la Universidad Privada del Norte. Realmente es un gusto tenerte por acá, Tomás. Bienvenido seas. Espero que todos disfruten de tu ponencia. Adelante. Muy buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos en este evento que veo que es recurrente y con la participación de diversos colegas, así que eso es muy importante. Entonces, yo no soy una persona que hable mucho en realidad. No
más me dedico a escribir, a analizar datos, más que hablar. Así que mi presentación, bueno, no va a ser tan extensa en realidad. ¿Sí? Trato de ir siempre cuestiones mucho más puntuales, etc. Eh, Escuchaba atentamente la exposición de David, ¿no? Acerca de pues, esta problemática de las pruebas online eh, o de la evaluación online, remota. Entonces, y, y agarro una idea que él comentó ahora último para empezar mi exposición, ¿no? Él hablaba acerca de que no todas las pruebas que son cortas, que tienen poca cantidad de ítems, eh, eh, son, son, son malas, por así decirlo, ¿no? Yo desde hace unos años, producto de mi tesis doctoral, ¿no? En psicogerontología, entonces vengo trabajando con pruebas relativamente cortas, ¿no? Desde 4, 5, 7 preguntas, que como bien lo dijo David, básicamente son pruebas de screening, ¿no? Para una detección rápida, que se puede utilizar en contextos en los cuales el tiempo es limitado y que pueden ser muy bien utilizadas en investigación, ¿no? Como variables mediadoras o como variables dentro de un modelo relacional o un modelo predictivo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, y bajo este contexto, nosotros, digo nosotros porque no es un trabajo individual, sino es un trabajo de equipo, es, en la Universidad Privada del Norte, pues elaboramos un proyecto en el cual, es un proyecto macro, ¿no? En el cual evaluamos un conjunto de, de problemas asociados a la salud mental en este contexto de pandemia. Y dentro de ello, además de adaptar algunos instrumentos que ya han sido creados, como por ejemplo hay mucha literatura instrumental acerca de instrumentos específicos para medir el miedo, la ansiedad, para medir el estrés postraumático, para medir la obsesión por el COVID. Todos, todos estos aspectos asociados directamente con, con el COVID. Nosotros también nos propusimos como que crear o desarrollar un instrumento propio, ¿no? En base también a otros que ya lo veníamos trabajando y que mide específicamente la preocupación por el contagio, ¿no? Es decir, para tener una medida de qué tan preocupadas pueden estar las personas por contagiarse del COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto José como Miguel, que son parte del equipo y son docentes investigadores junto conmigo en la universidad, pues elaboramos la escala que denominamos pre-COVID-19, ¿no? O sea, preocupación por el COVID. Antes de ello, pues, para contextualizar un poco el asunto, ¿ya? Eh, pues sabemos pues que el virus del COVID en realidad es parte de una gran familia de virus, ¿no? Con una cadena única de RNA, ¿sí? Que se pueden aislar en diferentes especies animales, entre ellos nosotros, ¿no? Aún sabemos pues que es un virus relativamente nuevo, ¿ya? Los mecanismos aún de transmisión de los animales al hombre, cómo causa la enfermedad desde cuadros menores hasta cuadros más graves, aún pues están en evaluación y en constante estudio, ¿sí? Eh, se estima aproximadamente se estima aproximadamente que el 2% de la población son portadores sanos del COVID, ¿ya? Que estos virus son responsables aproximadamente entre el 5 y el 10% de las infecciones respiratorias agudas, ¿ya? Y que, bueno, pertenece a una gran familia, ¿no? Como el SARS, como el MERS, ¿no? Pero que tiene un índice de mortalidad muy similar. No sabemos que el SARS tiene un índice de mortalidad aproximadamente del 10% y que el MERS tuvo aproximadamente 35%, ¿no? Entonces, en seres humanos hay otros coronavirus, ¿no? El SARS, el SARS-CoV, el SARS-CoV-2, el MERS-CoV, ¿no? Y este es uno nuevo que recién lo estamos conociendo, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Tiene una morfología típica,
¿no? Porque es muy, como todo virus, pues muy pequeño, 60 a 140 nanómetros, muy sensible pues al calor, a los rayos ultravioleta, ¿no? Es por eso que se dice pues, que ahora en invierno es mucho más peligroso y que puede aumentar la prevalencia de casos, ¿no? Son cosas, bueno, que uno que investiga sobre ese tema, pues tiene que no solamente ver aspectos psicológicos, sino también pues morfológicos, bioquímicos y médicos, ¿no? Con respecto al origen, se presume pues, ¿no? que proviene de los animales, ¿no? De un murciélago, ¿sí? Eh, Sabemos que se originó en el mercado de mariscos de Wuhan, en China, ¿no? Como huésped, eh, un animal que luego pasó a los seres humanos, ¿no? Y que esto, pues, una vez dentro del ser humano, ¿no? propicia el contagio, ¿no? Hay toda una cadena de transmisión proteica, ¿no? que tiene el virus para poder instalarse en el ser humano, ¿no? A través de una serie de mutaciones que alteran pues todo un conjunto de proteínas. Eh, la transmisión se sabe que se da de persona a persona, ¿ya? Entre contactos muy cercanos, incluidos pues todos los familiares, eh, trabajadores de salud. Aún no sabemos exactamente cuál es el alcance final o completo de esa transmisión, ¿ya? Pues, como dije, como sabemos todos, es un virus totalmente nuevo, ¿no? Pero sí tiene una gran capacidad de transmisión. Gran capacidad de transmisión, vemos en el gráfico, que pues, es muy infeccioso y que en muy poco tiempo puede transmitirse. Y es mucho más infeccioso que otras enfermedades como la influencia, como el ébola, por ejemplo, ¿no? Entonces es demasiado, ¿no? Aproximadamente la tasa de contagio es 1.4, 2.5 aproximadamente. Los síntomas van a variar, lo sabemos, de síntomas leves como fiebre muscular, tos, cansancio, falta de aire, hasta pues falta de oxigenación, ¿no? Y otros más graves en los cuales se necesita ya una ventilación mecánica. El periodo de incubación es aproximadamente entre 12 y 14 días, ¿no? Con respecto a los porcentajes en cuanto a gravedad clínica, la gran mayoría tiene solamente síntomas moderados, el 15% aproximadamente síntomas severos, y un 3 o 5% pues pasan a un estado crítico, como ya dije, con ventilación mecánica. ¿Por qué digo toda esta información, ¿no? Digo toda esta información de la gran capacidad de transmisión, aún no hay vacunas, o el procedimiento médico que permita pues contrarrestar la enfermedad. Actualmente eso lo saqué hoy día a horas de la tarde, son más de 9 millones de casos confirmados en todo el mundo. Nosotros estamos en el puesto 6, ¿no? Con respecto al total de casos confirmados a nivel mundial. Hace 2 días estábamos en el 7, en el 8. Las muertes pues también son 470.000 muertes a nivel mundial aproximadamente. Y específicamente en el caso peruano, pues ya sabemos 257.000 casos, ¿no? Más de 8.000 fallecidos, la letalidad es aproximadamente el 3%, y siendo Lima pues la ciudad en la cual se encuentra la mayor cantidad de casos. Todo esto que origina pues una serie de problemas en la salud mental de la población, ¿ya? Desde ansiedad, preocupación, miedo por el COVID, por el contagio, ¿sí? Antes de ello, de pasar a hablar un poco acerca de esto, pues sabemos que esta situación ha llevado a formular respuestas no solamente nacionales, sino globales y mundiales para tratar de contener pues el brote, desde las más simples como el lavado frecuente de manos o usar un tapabocas, hasta ya respuestas más de índole social, como el aislamiento social obligatorio, el aislamiento de las personas infectadas, ¿no? O que tengan una alta probabilidad de contagio. Pero aún, pues, a pesar de todo esto, parece que la propagación del COVID parece incontenible, más aún
en contextos latinoamericanos donde los sistemas de salud no han estado preparados, no solamente es una realidad peruana, sino de muchos países latinoamericanos, no están preparados para contener este tipo de pandemias. Esto genera, como ya dije, un aumento de la preocupación en todo el mundo, en toda la comunidad, en todas las personas, lo cual es comprensible, ¿no? Y que cada uno de nosotros pues está preocupado, quiere infectarse con un virus que tiene un riesgo relativo de muerte. ¿Sí? Esto va a generar pues, cambios en el comportamiento durante enfermedades infecciosas. De esto sí se conoce. ¿Por qué? Porque hay diversos estudios a nivel mundial, como por ejemplo las enfermedades de la influenza o del H1N1, ¿ya? Hay numerosos estudios de cómo esas enfermedades han afectado el comportamiento y la salud mental de las personas, ¿ya? Entonces, existe, por ejemplo, dentro de este cambio del comportamiento durante las enfermedades infecciosas, existe una percepción de riesgo, ya sea como un proceso cognitivo o ya sea como un proceso afectivo. En el caso cognitivo, pues hay una alta probabilidad personal percibida de infección, ¿ya? En el caso pues, afectivo, hay una evaluación tanto de la preocupación como de la ansiedad, ¿ya? Ambas dimensiones, tanto la dimensión cognitiva como la dimensión afectiva, pues son sumamente imprescindibles para comprender el comportamiento de los individuos en relación a estas enfermedades infecciosas. Entonces, esto no es nada nuevo en realidad, ya se conoce, ¿no? Siendo más específicos, existe el concepto denominado preocupación relacionada con la enfermedad, que es un concepto general a todas las enfermedades. A todas las enfermedades. Se me dio la señal en la casa, así que estoy conectado con la señal de mi celular, así que me disculparán si a veces la señal va y viene. Lamentablemente son cosas que no tenía previsto en este momento. Esta preocupación relacionada con la enfermedad genera una respuesta emocional, ¿ya? Frente a una enfermedad, ¿ya? Que es importante para el manejo de esta misma. Esta emoción, sabemos, pues tiene una influencia muy importante en la adopción de comportamientos que las promueven, ¿ya? Es más, esos estudios que yo les comentaba, en el caso de la influencia en el H1N1, eh, indican que durante las etapas tempranas, cuando las características de la enfermedad, cuando los tratamientos o cuando la prevención son inciertas, como pasa en este caso, pues las respuestas de riesgo afectivo, como en este caso la preocupación, pueden predecir de mejor manera la presencia de comportamientos protectores. Si en estos casos de incertidumbre, ¿ya? Las respuestas afectivas pueden predecir mejor que las respuestas cognitivas. En ese contexto, también tenemos en consideración que, por ejemplo, estudios señalan que las personas con muy poca preocupación por un brote viral, como es nuestro caso, tienen menos probabilidades de participar en comportamientos de higiene, por ejemplo, el lavado de manos. No me va a pasar nada, no estoy nada preocupado, entonces ¿para qué me voy a lavar las manos cotidianamente cada media hora o cada 20 minutos? ¿No? También es menos probable que se adhieran a los mandatos de distanciamiento físico y tienen menos probabilidades de vacunarse si es que hay una vacuna disponible. Entonces, eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en el Perú, donde, pues, aparte de la gran problemática social y económica que se genera, pues también hay ciertas personas hay un grupo de personas que piensan que no hay nada de qué preocuparse y esto hace que este grupo de personas, pues, salga a las calles, haga fiestas, salga en grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, también una preocupación excesiva tiene más probabilidades de generar comportamientos socialmente disruptivos, como por ejemplo la compra de pánico. Lo vimos en los inicios de la pandemia aquí en Perú, donde las primeras semanas pues había una compra excesiva de utensilios de aseo, papel higiénico, alcohol en gel, jabones, etc. El aumento también innecesario de acudir a hospitales o a clínicas cuando malinterpretan las dolencias menores como signos de infección grave, ¿no? Ya un dolor de cabeza lleva a muchas personas a ir directamente a la clínica pensando que ya tiene la enfermedad, ¿no? Eso puede generar esto también, ¿no?
Entonces, en esta línea, para nosotros resultó muy importante conocer y comprender los niveles es decir, de preocupación relacionada con la enfermedad y específicamente la preocupación por el contagio del COVID-19, ¿no? Ya que eso nos va a permitir generar pues, mayor evidencia para una intervención en situaciones de emergencia sanitaria presente y también futura. Pero hasta el momento que nosotros hicimos el estudio, pues no se ha examinado esta preocupación relacionada al contagio por el COVID, específicamente en el Perú. Es más, es decir, todo lo que no hay un estudio publicado, ojo, yo siempre me guío en lo que está publicado en las revistas científicas, más no en lo que uno comenta o más no en lo que uno piensa que puede suceder, o no en lo que uno tiene una tesis o en un blog o en un post de Face, sino yo siempre me guío de lo que está publicado en las revistas científicas. Entonces no hay un estudio que analice la problemática de la salud mental en el Perú en ningún grupo poblacional, ¿ya? El último estudio salió publicado ahora mismo, hoy día, un estudio acerca de una escala, la validación de una escala de miedo por el COVID, ¿no? Señalando algunas relaciones con otras variables. Desde el primer estudio con un instrumento específicamente adaptado y validado para esta problemática. Entonces no se tiene una información acerca de la preocupación relacionada con el contagio, por lo cual pues es necesario disponer también de herramientas adecuadas para esto. En ese sentido, nos propusimos pues elaborar esta escala de preocupación por el contagio por el COVID. Evaluamos la validez de contenido, ya, que es un desarrollo nuevo, la estructura interna, la fiabilidad por consistencia interna y también pues la relación convergente, la relación con otras variables para estimar la validez convergente y discriminante de la escala, ¿no? A partir de sus relaciones con medidas de bienestar, de salud y de ansiedad. Para esto, nosotros evaluamos a 816 participantes, jóvenes y adultos, promedio de 28 años aproximadamente. La gran mayoría eran mujeres, ¿no? En menor proporción eran hombres. Más de la mitad vivían con un adulto mayor. Respecto al medio por el cual obtenían información respecto al COVID, la mayoría señaló que era mediante la televisión, la radio, la prensa. En un segundo lugar estaban pues, los medios oficiales por el gobierno y en tercer lugar las redes sociales, ¿no? La mayoría señaló que, según su perspectiva, ellos tenían suficiente información sobre el COVID para tomar decisiones sobre su vida diaria, ¿no? Nosotros utilizamos 3 medidas, ya las voy a mencionar en el transcurso de la presentación de resultados, para evaluar esto de la convergencia y discriminancia. Nosotros, por el tiempo que teníamos para poder hacer esto, ¿ya? Porque queríamos tener una medida relativamente rápida no solamente en cuanto a la cantidad de ítems, sino rápida para poder utilizarla, pues utilizamos como modelo una escala de preocupación que ya se venía utilizando, que es la escala de preocupación por el cáncer, en realidad, que está basada en el mismo modelo de la preocupación por la enfermedad que ya venía comentando. Entonces, en base a eso, nosotros adaptamos esa escala de preocupación para nosotros en el lado derecho de su pantalla, ustedes pueden ver los ítems del pre-COVID, ¿no? Que están asociados con la frecuencia que ha pensado sobre la probabilidad de contagiarse por el coronavirus, sobre qué tanto ha afectado esta posibilidad su estado de ánimo, qué tanto ha afectado la realización de su día a día, hasta qué punto le preocupa a usted la posibilidad de contagiarse por COVID o de coronavirus, con qué frecuencia se preocupa usted sobre la posibilidad de contagiarse del coronavirus, y si le está preocupado por la posibilidad de contagiarse, pues es un problema importante para usted. Pues hay diferentes, esa escala nos permite una evaluación global, pero también se podría utilizar como una evaluación pues, específica en relación a los ítems, ¿ya? Lo que nosotros queremos evaluar es básicamente la frecuencia en cuanto a la preocupación, pero también cómo esta preocupación afecta su estado de ánimo, afecta su día a día y qué tan importante es para él.
En relación a esto, pues nosotros hicimos una validez de contenido inicial. Esta validez de contenido nos informó pues que los 6 ítems eran claros, se entendían bien, eran coherentes con el modelo que nosotros postulábamos y que cada uno de los 6 ítems eran relevantes para medirlo. Nosotros hicimos contenido de dos maneras, a partir de jueces expertos en un primer término, y también con una prueba piloto con personas en general, con la población general, ¿no? Que evaluaron solamente la claridad, ¿no? Es un procedimiento que al momento de crear o desarrollar instrumentos se debe realizar, no solamente realizar una evaluación por jueces expertos, sino también una evaluación con un grupo pequeño de personas a los cuales va dirigido el instrumento, la prueba. En este caso, pues, como son personas en general, no son expertos en el tema, ellos no van a poder evaluar la coherencia ni la relevancia que tienen cada uno de los ítems en función al modelo teórico, si es que estas preguntas se entienden adecuadamente. La gran mayoría de respuestas estaban pues en niveles bajos de preocupación, ¿ya? Ahora nosotros tenemos una data ya en de hace como 3 semanas, ¿no? En la cual pues vamos a hacer como una comparación también acerca de si hay una diferencia o no en cuanto a la estructura, en cuanto a algunos índices, cuando ya los niveles, cuando las semanas en cuanto a cuarentena han aumentado, y esto puede estar en relación con un mayor miedo, ¿no? Entonces el modelo es un modelo unidimensional, un modelo simple. Ahora, por ser simple no digo que sea menos importante, sino que es más parsimonioso, se puede entender mejor, se puede calificar mejor, es menos engorroso para los profesionales de la salud para poder aplicarlo y también para poder calificarlo y entender la interpretación. Es un modelo muy bueno, la fiabilidad también es muy buena de este modelo unidimensional, medido con el coeficiente omega, que nos permite pues decir que las puntuaciones son consistentes entre sí, dentro del modelo. ¿Sí? Es un modelo muy bueno, en el cual la interpretación nos permite decir que a mayor puntuación la persona tendrá una mayor preocupación por el contagio. Asimismo, lo que nosotros también buscamos es evaluar la validez convergente y discriminante. Para esto nosotros relacionamos esta escala que hemos desarrollado con una escala de ansiedad, el GAT-2, es decir, la versión de 2 ítems del GAT, la escala de bienestar de la OMS, ¿sí? Y una pregunta única que mide la autopercepción de salud en general. Es decir, la pregunta era cómo percibes tu salud general, ¿no? Desde muy mala hasta muy buena. Como ven, es decir, son básicamente medidas muy cortas, 5 preguntas de la escala de bienestar, 2 preguntas de la escala de ansiedad y una sola pregunta de la escala de salud, ¿no? O sea, la literatura te señala que hay muchísimos beneficios de los ítems únicos, por ejemplo. Nosotros mismos hemos desarrollado ítems únicos para medir preocupación por el cáncer, por ejemplo, con una sola pregunta, para tener una medida de screening, ¿no? Y que estas medidas pueden ser muy útiles, por ejemplo, en esos contextos en los cuales generalmente las evaluaciones para realizar investigaciones en psicología son de manera remota, vía online, cual pues no hay, lo que se espera es no cargar a la persona con una gran cantidad de ítems que dan una fatiga en el evaluado y por ende pues una menor tasa de respuestas. ¿Sí? Entonces observamos pues que el modelo en realidad de correlaciones latentes, no hicimos una correlación de Pearson simple, ¿ya? La correlación de Pearson simple se basa en puntuaciones directas. Entonces, lo que hicimos fue un modelo latente, un modelo de relaciones latentes, en el cual evaluamos en realidad la relación entre los constructos, no tanto entre los puntajes, sino los constructos mismos. Vimos que ese modelo es muy bueno también, ¿ya? Es muy bueno. Las correlaciones también latentes entre los constructos son muy buenos, están en la dirección esperada, es decir, una correlación positiva con ansiedad, mayor preocupación que va a generar mayor ansiedad, y negativa con el bienestar y con el pues que mientras más preocupadas están, su bienestar disminuía y su percepción de salud general también disminuía, ¿no? También pues
otros índices adicionales como el AVE, nos indicaron que el modelo es muy bueno, ¿ya? El modelo es muy bueno y que da evidencia de validez en relación con otras variables, como se denomina ahora, lo que anteriormente se denominaba validez convergente y validez discriminante. ¿Sí? Entonces, esto pues nos permite a nosotros concluir que ese instrumento breve se adecua o es adecuado para poder eh, medir la preocupación por el contagio. Para medir la preocupación por el contagio en la población peruana. Como digo, nosotros estamos aplicando esto ahora, ¿no? Esperamos que las bondades de ajuste sean buenas y poder hacer pues una medida también de varianza longitudinal, varianza temporal, para ver pues, que las concentraciones también sean estables y que el modelo mismo puede ser estable. ¿Sí? Entonces, nada, el estudio está en revisión, ha pasado por la segunda revisión en una revista científica y esperamos pues que pueda ser aceptado para su publicación y que nos sirva no solamente para este contexto, sino para futuras pandemias, porque estoy seguro que no va a ser la última que el mundo va a pasar. ¿Sí? Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar. Si quieres, el audio se va, pero bueno, es una cuestión de mi internet, como dije, se me fue el internet en la casa, así que estoy con el celular, que a veces también la señal fluctúa. ¿Sí? Entonces, gracias. Gracias, Tomás. Qué gusto de verdad haberte escuchado. No te preocupes, son cosas que pasan en este tema de conectividad. A todos nos ha pasado en algún momento, igual se te ha escuchado bastante bien. Muy interesante tu ponencia, de verdad. De parte de la red, muy, muy agradecidos. Vamos a pasar inmediatamente a la ronda de preguntas. Me parece que está Fernando Sevilla. Fernando, si gustas, prendes el micrófono para realizar tu pregunta. Sí, buenas noches y felicitarlos, ¿verdad? Por todo esto que están haciendo. Me alegro mucho porque yo soy de Honduras y pues resulta que aquí en Honduras casi no estamos mucho enfocados con los webinars que están impartiendo, ¿verdad? En psicología, pero me alegra que ustedes están impartiendo lo que es información más o menos general y también enfocada en lo que es el tema del COVID, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy haciendo una investigación ahorita, ¿verdad?, sobre lo que es los efectos que ha tenido el contagio del COVID-19, ¿verdad?, en las personas y más en todo enfocado en el tema de depresión y ansiedad. Entonces, me gustaría saber con respecto al tema que estaban diciendo ahorita de la escala de evaluación, esa escala, porque yo tengo que, no sé si elaborar una o hay una escala en sí ya que esté por lo menos en proceso, oficialmente en proceso, que por lo menos la está elaborando lo que son TED Ediciones, Pearson, todas estas librerías o escuelas de evaluación psicométrica. Me gustaría saber en ese punto si están, si saben si están elaborando algún instrumento y también el instrumento también que mencionaron ahorita en la participación de mi estimado ahorita. Sí, Fernando, gracias por la pregunta. Mira, yo soy un fan, por así decirlo, de las pruebas que no son de editoriales, ¿sí? De las pruebas de acceso libre, ¿no? Los cuales muchos científicos, muchos investigadores, pues, publican los artículos y dentro de los artículos mismos, en los anexos, pues, colocan las pruebas y, pues, te dan ahí mismo pues, carta libre para el uso científico y académico, ¿no?
Con respecto específicamente al COVID, nosotros hemos terminado justo el día de hoy, antes de entrar a la presentación, estamos dando los últimos detalles de una revisión que hemos hecho, ¿no? Acerca de todos los instrumentos que miden problemas de salud mental asociados al COVID, pero que han sido construidos específicamente para el COVID, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos estudios, por ejemplo en Europa, en China, que, bueno, no muchos, en realidad porque hay poca información empírica respecto a esto, han utilizado, por ejemplo, para medir ansiedad, para medir depresión, han utilizado el GAT, por ejemplo, el GAT-7, el PHQ-9, ¿no? U otras medidas de depresión o de ansiedad o de cualquier otro problema de salud mental, ¿no? Esto tiene una dificultad, tiene una limitación, porque no está asociado directamente al, 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 al problema, que es el COVID, ¿ya? Y para paliar esto, pues se creó muchísimo. Es decir, existe, por ejemplo, una escala de miedo al COVID que está traducida al español, que ha salido publicado hoy día mismo, por ejemplo, la versión peruana en español. Existe una escala que mide ansiedad por el COVID, que nosotros hemos traducido, que también está en revisión, también está en español. Hay una escala de obsesión por el COVID, estrés postraumático por COVID, estrés por el COVID. Hay una escala de estereotipos también por COVID, ¿no? Entonces nosotros hemos encontrado en realidad 11 instrumentos cortos, la gran mayoría, salvo uno de ellos que tiene como 14 ítems, ¿ya? Que tiene 14 ítems, pero el resto básicamente tiene entre 4 a 7 preguntas, ¿no? Que están directamente asociadas con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay instrumentos. Desde ese punto de vista, yo sugeriría hacer esta búsqueda, hacer esta revisión. O sea que yo te puedo pasar los datos que yo tengo sobre estas escalas para que tú puedas ver cuáles se pueden utilizar, ¿no? Como te digo, en español solamente están traducidas la escala de miedo al COVID y ansiedad por el COVID. Es decir, traducidas y publicadas. Repito nuevamente, yo me baso solamente en lo que está publicado, ¿no? Todavía sé que se están haciendo algunas traducciones en español de otras escalas, pero por lo menos esas dos sí están disponibles, y están disponibles en de acceso abierto, sin necesidad de ir a alguna editorial, de que hay un coste económico, lo de los derechos de autor y cosas por el estilo, ¿no? En este caso, los autores dan libremente la prueba para que pueda usarse. Yo te puedo pasar la información, de ahí creo que en la presentación que estaba mi mail, así que me puedes escribir y yo te paso la información que tengo sin ningún problema. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos con Carmen Venero. Adelante, Carmen. Carmen. Bien, si no pasamos con Yulisa Miñano Guzmán. Sí, Adelante, Yulisa. sí, amigo Tomás Caicho, una consulta, mire, he escuchado en su exposición que es una adaptación del test de preocupación del cáncer, ¿no? Bueno, ahora lo que ustedes están haciendo es una propuesta para que creo implementar un test, pero es durante el proceso del contagio del COVID. Bueno, está midiendo lo que es la preocupación, la ansiedad, el bienestar y la autopercepción. Posiblemente eso todavía está en proceso de revisión, creo, ¿no? Entonces, eso sería durante. De repente ustedes tienen la opción de hacer un post, ¿no? O sea, otro test de repente después del proceso de la pandemia, ¿no? ¿Qué hay sobre eso? De repente, ahorita está bien, ¿no? Porque usted mencionó que hay 2 escalas, del miedo al COVID y el otro que no recuerdo muy bien. Pero bueno, esto se está enfatizando más que todo a nuestro país, ¿no? A Perú, ¿no? Que me parece muy bien, de verdad que sí, me felicito por ese trabajo que están haciendo, ¿verdad? Esa es mi pregunta, Sí, ¿no? Si es que va a haber otra escala de repente después de la pandemia. sí, en realidad dentro del proyecto está, pero ya existen otras escalas, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, hay una versión americana de una prueba
de estrés postraumático por COVID, ¿no? Considerando pues la pandemia como un evento traumático, ¿no? Hay este test que, si mal no me equivoco, ha sido aplicado a, a personas que se han recuperado de la enfermedad, es decir, que han sido dados de alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ese test que bien también se puede adaptar acá a nuestro país, adaptarlo, traducirlo y también validarlo para poder evaluar a estas mismas personas que, como digo, han superado la enfermedad o también luego de todo este proceso de pandemia, de cuarentena, etcétera, ¿no? Sí existen instrumentos y también está dentro de nuestro proyecto poder abordarlo. Perfecto, vamos con una última pregunta que sería con Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Yo quería hacer la siguiente pregunta. De qué manera se puede enfocar el instrumento mencionado en el área laboral? ¿Y con qué variable la podemos relacionar? Si fueran tan amables. ¿Esa pregunta es para mí o es para David? Porque creo que es del área laboral, ¿dijo algo así? No, si puedes especificar un poquito o repetirla, por favor. Sí. A ver, ¿de qué manera se puede enfocar el instrumento que se mencionó en el área laboral? Ah. ¿Y con qué variable la podemos relacionar? Ya, vale. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es en población general, en realidad, lo que estamos haciendo en términos laborales específicamente, estamos justo recabando información acerca de una escala de preocupación por el contagio a la familia en militares y en policías. Entonces, hay una escala también de 6 preguntas, ¿no? Que mide la preocupación por el contagio a la familia, que ha sido utilizada en servidores de salud, y que nosotros estamos aplicándole en policías, ¿ya? Entonces, como que por ahí es lo que yo he estado, o lo que el grupo ha estado haciendo en términos del sector laboral de defensa, ¿no? Pero bien también se puede aplicar, por ejemplo, esta escala de miedo por el contagio también en otros ámbitos laborales, ¿no? Hay por ejemplo, personas que ahora en Perú por lo menos, con la reapertura de los malls, de los centros comerciales, de los conglomerados comerciales, entonces se van a dirigir hacia todos estos espacios donde hay una gran cantidad de personas y donde hay una mayor probabilidad de contagio. Entonces, estos mismos trabajadores pueden verse afectados, ¿no? Los mismos trabajadores que laboran en los supermercados, por ejemplo, que también ha habido varios casos en el Perú, también pueden estar preocupados o muy ansiosos por contagiar a la familia. Creo que se puede ver eso. Ahora, ¿con qué otras variables se pueden asociar? Bueno, con variables de bienestar, por ejemplo, con variables de incertidumbre. Hay muchas investigaciones que analizan la relación entre miedo por el COVID o ansiedad por el COVID con la incertidumbre con el futuro, es decir, qué va a pasar, ¿no? Lo que sí no hay una escala específica de incertidumbre por el COVID, pero sí hay escalas de incertidumbre en general. Entonces, lo pueden ir por ahí asociando, ¿no? Entonces, va por ahí. No soy un experto en el ámbito laboral, como digo, lo que estamos haciendo, que puede estar relacionado tangencialmente, es lo que estamos haciendo con militares y con policías, ¿no? Que son los que salen a las calles, patrullan, etc. Listo, Tomás, muchas gracias. Vale. Gracias, Miguel. Pues bien, realmente, Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el esfuerzo que tuvimos que hacer con el tema de Internet. Realmente, muchísimas gracias por todo. Es un gusto y un honor haberte tenido por acá. No te oigo. Gracias a ustedes por la amable invitación. Espero poder conversar nuevamente. Así será, así será. Realmente, de parte
de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID. Realmente estamos muy agradecidos con los ponentes del día de hoy. De parte mía, de Pablo José Cruz Méndez desde Costa Rica y Gerson Lizarbe desde Perú, realmente les agradecemos muchísimo. Hoy hemos transmitido también por Facebook Live. Tuvimos alrededor de 1,746 personas que nos han acompañado. Realmente es un gusto poder llegar a tantísimos países y tantísimas gentes. Para eso creamos la red, invitarlos a que se nos unan, invitarlos a que nos acompañen. Recordarles que si desean su certificación de participación, puede escribirnos y solicitarla a red.internacional.profesional@gmail.com. red.internacional.profesional@gmail.com. Recordarles también nuestra próxima capacitación, que sería para el 29 de junio a las 7 de la noche, hora Costa Rica, 8 de la noche, hora Perú, 2 de la mañana de España, con el doctor Bruno Zanolo de la Universidad UNIFE de Perú, con el tema soledad y problemas emocionales en tiempos de COVID. Para el próximo mes tendremos gente maravillosa también de México, tenemos gente de Perú, tenemos gente de España, tenemos gente de Colombia. Va a ser un mes también muy productivo en temas académicos. Agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana, a Ludos, a ULAPSI, a Sinergia, al FEPSI, Conexiones Empresariales, PIR Consultores, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, y CEP, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, Universidad de Ixtlahuaca, CUI, Salviprof, la UNAM de Iztacala, Ágora Organizacional y por supuesto el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, esto de México, de parte de todas las organizaciones que conforman la red. Realmente agradecerles muchísimo, desearles un excelente inicio de semana. Acuérdense que esto no acaba todavía, estamos en media pandemia, tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Desde San José, Costa Rica, les envío un fuerte abrazo a los ponentes nuevamente. Muchísimas gracias por participar y por regalarnos un poco de lo mucho que saben. Siempre nos quedamos cortos y la invitación será para que vuelvan y sigamos construyendo nuevas realidades para nuestros pueblos. Una vez más, les agradecemos muchísimo. Sigan participando, compartan en el Facebook, por favor. Inviten a los amigos, la red es completamente libre, quiere decir que no tiene una línea de ganancia o similar, sencillamente es un esfuerzo iberoamericano de comunidad científica para llegar y compartir los conocimientos entre nosotros como pueblos hermanos. Realmente muy agradecidos y que pasen una excelente noche. Cuídense mucho. Todavía falta bastante, lamentablemente, por pasar, pero juntos nos cuidamos y juntos como pueblos progresamos y salimos de esto. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias a las personas que nos han acompañado. Estén atentos a la página de Facebook, ahí compartimos todos los eventos que realizamos y a cuidarse mucho. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Shirley. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias Encantado de que también. nos puedas acompañar. Magnolia, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Elisa. Gracias, gente, por acompañarnos. Gracias a la gente que nos ha seguido por el Facebook Live. De verdad, hemos estado llegando a todo Iberoamérica. Es un esfuerzo muy grande que hemos hecho como comunidad científica. Seguiremos aportando hasta que Dios nos lo permita. Cuidémonos mucho.
Acuérdense el distanciamiento social, lavarnos las manos, cuidémonos como comunidad, como familia. De verdad, muchas gracias. Muy buenas noches.